Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar. El día de ayer quedó, pues, digamos, un pequeño pendiente ahí con los compañeros de Cuautlancingo. Si quieren, lo vamos a revisar de manera muy rápida. La pregunta, no recuerdo, creo que fue, Alberto Olivier, me parece. Este, o si me recuerdan cuál de nuestros compañeros fue. Del arquitecto Muñoz. Hola, arquitecto el Muñoz. Este, Bien, entonces vamos a revisarlo. Voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a ver de qué manera, ya revisé, era más sencillo de lo que pensaba. Y de qué manera podemos utilizar nuestros archivos de AutoCAD. Hice algo bueno, ni siquiera sencillo, nada más dibujé un recuadro para hacer la prueba. Este, entonces, bueno, ya ve mi pantalla, tenemos QGIS, es aquí. Aquí simplemente, bueno, vamos a abrir lo siguiente, esto es nada más para resolver la duda del día de ayer. Voy a abrir simplemente el mapa que teníamos ayer, nada más de manera ilustrativa. Y el día de ayer estaba revisando en mi carpeta de material, dibujé un pequeño recuadro solamente para hacer la prueba. Y es muy importante que recordemos en AutoCAD, quienes manejan AutoCAD, tenemos diferentes formatos de archivo. El más popular o común es el DWG. Sin embargo, el archivo que nos va a permitir vincularlo o abrir en QGIS va a ser el formato DXF. Entonces, aquí en QGIS, en nuestra carpeta de material o la carpeta en donde tenemos nuestro archivo de AutoCAD, aquí, si se dan cuenta, tenemos nada más tres archivos, que es Drawing 1, es un archivo de AutoCAD, le dejé el nombre por default, es el DWG, y viene aquí un iconito que son unos píxeles, bueno, es un damero que representa los píxeles, que corresponde a una imagen. Si nos damos cuenta, en la parte superior nos dice que no lo puede abrir, es una capa inválida. Si tratamos de abrir el DWG, también nos dice que es una capa inválida. Ahí por ahí dice que tiene una razón, la cual no podemos ver o no está disponible. Sin embargo, el archivo DXF es el que sí vamos a poder abrir. Aquí, temporalmente, bueno, como no tiene ninguna referencia espacial o un sistema de coordenadas adecuado, este archivo, entonces nos presenta aquí que está perdido en el espacio. Le voy a dar a hacer un acercamiento a la capa y bueno, aquí tenemos el dibujo, que principalmente, bueno, ha de estar en la coordenada 0,0, ¿no? Aquí en la parte inferior tenemos las coordenadas y podemos ver que está en 16.9 y 7, casi en el origen, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, con el archivo DXF podemos exportarlo, ¿no? De manera muy sencilla, este archivo DXF probablemente tenga o tuviese, además de este polígono, tuviera líneas, puntos u otro. Al abrirlo, el software nos pregunta qué capa queremos importar. Como nada más tengo esta capa, pues nada más nos presenta esto. Y aquí lo queremos ya como un archivo vectorial, solamente lo exportaríamos, exportar como, y aquí mismo, recordemos aquí, este archivo DXF no va a tener todas las características de un archivo shape, incluso déjenme ver. Bueno, sí tienen tabla de atributos, pero solamente son atributos sencillos que comúnmente da AutoCAD. Entonces nada más podríamos exportarlo. Igual, de la misma manera que hemos exportado toda esta semana los archivos. Formato como archivo es shape.dr. Vamos a darle una ruta. A poner de nombre dibujo.
La proyección nos pide una proyección. Aquí, como no tiene pues, una referencia geográfica, podemos ocupar cualquiera. Nos lo va a ubicar en el mismo punto. Le vamos a decir OK. Y aquí ya tenemos nuestro dibujo, nuestro polígono, ya en archivo Shape, ¿no? Ya posteriormente podríamos, en este caso que no lo tengo georreferenciado, lo podríamos mover editándolo hacia donde nos interese que realmente esté, ¿no? Entonces, de esa manera es muy sencillo importar información de AutoCAD a través de una extensión de XF. Si tuviesen alguna duda, al respecto con estos, ya obviamente esto es un ejercicio muy sencillo. Los invito a que lo puedan probar ya con sus archivos vectoriales de sus polígonos, de los predios que hacen el levantamiento y ver si es que casan. Y si no, pues ya posteriormente podríamos apoyarlos para ver de qué manera estaríamos ahí trabajando con eso para que lo pudieran georreferenciar de la mejor manera. Aquí vamos a remover el DXF y el shape del dibujo y ya. Entonces, pues muy sencillo. Como ve, arquitecto Muñoz. Sí, está más práctico que en ArcGIS. Que nada, meterlo y exportarlo igual. Acá en no lo guardaste en una extensión, en una versión diferente. En ArcGIS solamente es en versión 2010. Sí, de hecho, el DXF lo guardé en versión 2010. Ah, ok. Sí. Ok, entonces mañana igual checo, hago experimentos y ya. O si por ahí tiene mi correo, mándeme algún polígono que tenga o algún proyecto que tenga de AutoCAD y hago una prueba. Por ahí, Karen, puedes hacerme el favor de colocar mi correo en el chat, en lo que empiezo con lo demás, y ya nada más y vemos, hago una práctica con él y veo a ver qué se me pudiese complicar, ¿no? Ya para tener un ejemplo más claro. Ok, ahorita que me manden tu correo, te mando uno. Tengo ahorita uno. Sale, gracias. Bueno, entonces comenzamos ya con lo que nos quedamos ayer, recordando en el tema del censo de población y vivienda, esa base de datos, esa tabla que comentaba hace un momento Daniel, que se trabajó ayer, se les envió por correo ya con la clave de la manzana ya completa para que la pudiesen revisar. Ya ahí tenemos toda la información estadística. Lo único que le hicimos, recordando, es las claves de de manzana, de entidad, manzana, perdón, entidad, municipio, localidad, AGEP y manzana, ya se unificaron y se colocaron en un solo campo, que es clave manzana. Este campo es muy importante que, si nos damos cuenta, tenemos, pues es su numerote, ¿no? Realmente es un número. Pero debe de estar almacenado aquí. Incluso aquí Excel nos dice, o nos da una pequeña alerta que nos dice que es un número almacenado como texto. Así lo debemos de dejar. Tenemos que ignorar eso porque es importante que esta clave se guarde como texto, dado que en el campo en el que va a hacer referencia, es igual texto. Vamos a abrir nuestra capa de manzanas, más que nada la tabla de atributos. Y aquí vemos que es el campo, clave geo. Vamos a abrir propiedades. Cerramos la tabla de atributos, abrimos propiedades y vamos a ver, hay una opción que se llama campos o en inglés fields. Aquí en esta parte nos indica
todos los campos que tenemos en nuestra tabla de atributos y en el que vamos a hacer relación, que es clave geo, nos muestra el tipo y el nombre de tipo, que es prácticamente lo mismo. Nos dice que es string, no recuerdo si aparece en español algún tipo de nombre, pero string corresponde a una línea de caracteres de texto. Más adelante vamos a ver, podemos tener otro formato de los campos, puede ser numérico, de fecha, numérico, digamos, de valores enteros, numérico con decimales, etcétera, ¿no? Eso es correspondiente al manejo de base de datos. Entonces aquí pues tenemos toda la información almacenada como texto. Todo esto son textos, ¿no? Incluso aquí en el ID, en la parte izquierda, nos dice ABC, 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 y eso corresponde a que identifica de manera inmediata que el campo corresponde a texto. Hay texto almacenado ahí. Entonces, por eso necesitamos mantener, todo debe de cuadrar exactamente, ¿no? Ahora, aquí ya podríamos hacer nuestra relación, pero nos falta un pequeño proceso dentro de nuestra tabla de Excel. Nuestra tabla de Excel tenemos dentro de todos los registros unos asteriscos. Esos asteriscos representan que no hay información disponible para esa variable en esta manzana. Por ejemplo, para esta manzana de Puebla, la manzana 015 de la JEP 126, nos dice que sí, tiene una población de 171 personas, la población masculina, femenina, todo correctamente, hasta que entra a la población de 0 a 2 años femenina, que tiene un asterisco, quiere decir que la muestra o la información no es suficiente y este asterisco representa que no está disponible esta información. Déjenme ver si en la tabla original viene. No viene. Pero bueno, eso representa este asterisco, ¿no? Entonces necesitamos eliminarlos. Vamos a buscar. Le voy a dar buscar aquí mismo en Excel. Y vamos a reemplazarlos por una serie de números para poder identificar. Pues sabemos que esto es no disponible y pues prácticamente podríamos poner NA, pero al colocar NA es un valor de texto y no se va a poder almacenar junto con números. Ahí va a ser un error. Necesitamos poner números con números. Entonces, primero vamos a buscar asterisco para que nos muestre, para que nos busque todos los asteriscos. Eso sería la manera lógica de hacerlo. Sin embargo, dentro del manejo de base de datos, el asterisco representa o quiere decir todo. Entonces, lo que realmente le estamos diciendo aquí a Excel es que nos busque todo. Entonces, si se dan cuenta, le estoy diciendo buscar siguiente y va celda por celda, porque realmente le estamos diciendo que nos busque todo. No, lo que nosotros queremos es que nos busque el carácter que es el asterisco. Y para ello vamos a utilizar este pequeño carácter que en alguna ocasión me dijeron que se llama tilde, que es prácticamente el carácter que va encima de la ñ. Se los voy a colocar aquí en el chat. Y este lo vamos a colocar antes del asterisco. Con este le estamos diciendo a Excel, búscame el carácter asterisco dentro de la base de datos. Entonces, ahora sí, vemos cómo va brincando entre celda y celda, solamente buscando los asteriscos. ¿Y esto para qué lo necesitamos? Porque queremos que Excel nos cambie todos los asteriscos por un valor que le vamos a asignar que para nosotros va a responder a no disponible. 0.000001. 5 ceros. Los copio también en el chat. ¿Qué pasa aquí? Este es un proceso, digamos, muy personal que aprendí en la dirección de estadística.
ya hace mucho tiempo. Y pues, ¿qué pasaba? Que decíamos, necesitamos un valor numérico que nos represente no disponible. ¿Cuál es el valor numérico que nunca vamos a encontrar en una base de datos que nos represente un número? Entonces, por eso escogimos este valor. Este nos va a representar cuando lo encontremos en cualquier base de datos, bueno, en esta base de datos o en las que lo podamos aplicar, nos va a representar no disponible. Y eso es pues, una convención, digamos, personal, ¿no? Puede ser cualquier otro valor que queramos, 9999, etcétera, ¿no? Le vamos a dar reemplazar todos. En lo que reemplaza a todos, les comento igual que este valor realmente lo estamos colocando porque queremos que nos identifique no disponible. Lo fácil, en algunos casos podríamos decir, pues mejor le ponemos 0, pero no, 0 es un valor. Y ese valor, si vemos, sí lo tenemos disponible en toda la base de datos. Estaríamos cometiendo un error si lo cambiamos por 0, porque entonces le estaríamos diciendo que no hay. Sin embargo, el no disponible es que no sabemos o no tenemos la muestra suficiente. Es diferente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Se va a tardar aquí un pequeño ratito cambiando todos los registros. Igual se la voy a compartir, esta misma base de datos se la compartiré a Daniel para que se las envíe posteriormente. Y ahí se va a tardar un poquito. Por ejemplo, ahí tendríamos, por ejemplo, no disponible, no aplica, no sabe, no contestó. Y podríamos utilizar diferentes. Ahí en la dirección para nuestras bases de datos ocupamos el 00001 como no disponible, terminación con 2, no aplica, terminación con 3, no contestó, o no es cierto, teníamos confidencial también. Entonces, ahí es un tip adicional para el manejo de base de datos que podemos replicar aquí. Ahora voy a pasar al QGIS, a ver si es que no nos hace algún problema. Mientras está, ya acabó. Muchas gracias. Pues si se dan cuenta, sí tardó bastante. Por eso es importante de repente trabajar municipio por municipio. En Puebla y Tlapacoya realizó 610,000, casi 611,000 reemplazos en toda la base de datos, ¿no? Entonces fue bastante. Afortunadamente esto pues lo hace de manera automática, ¿no? Entonces ya tenemos esto con estos reemplazos. Ahora sí, solamente necesitamos todos estos que sean valores numéricos, asegurar que sea valor numérico. Entonces, desde población total, vamos a seleccionar el primer registro. Recordemos Control Shift a la derecha para desplazarnos y seleccionar todo. Y Control Shift hacia abajo para seleccionar. Solamente estoy ocupando o seleccionando la parte numérica de los registros, ¿vale? Con todo esto, vamos a ahora en la opción de las celdas, vamos a decirle, puede ser clic derecho, formato de celdas. Le decimos que sea un valor numérico, puede ser 2 decimales o 6 decimales. Vamos a dejarle 2 decimales solamente para que lo veamos. Listo. Aquí de esta manera aseguramos que todos estos registros sean valor numérico. Por default, en las tablas de Excel también se almacena como valor de texto. Y si lo tenemos en valor de texto, no vamos a poder clasificarlo por números o hacer tematización numérica en los mapas. Entonces, este paso pequeño
pequeñamente engorroso es necesario para poder sacar la información. Por aquí tenemos los valores disponibles. Aquí debe de estar. A pesar de que nos sale 0.000, nos está respetando este valor de no disponible. Guardamos este archivo de Excel. Y ahora sí, ya tenemos completo, con esto ya tendríamos completo nuestra base de datos para poder relacionarla con las manzanas y poder presentar información estadística. Ya es lo único que le hicimos acá. Vamos a cerrarlo. Aquí, bueno, debido a que estábamos viendo el polígono que generamos en AutoCAD, tengo el mapa en blanco, a pesar de que tengo aquí capas encendidas. Y lo único que voy a hacer para regresarme a Tlapacoya es darle clic derecho a alguna de sus capas, por ejemplo a las manzanas, y le podemos decir Zoom to Layer, que es la primera opción, o suma la capa, y le damos exportar, perdón, le damos clic. Entonces de ahí ya nos enfoca a donde tenemos Tlapacoya. Sale. Siguiente, vamos a agregar nuestra tabla de la información del Censo de Población y Vivienda. Vamos a buscarlo, ¿dónde lo tenemos? Un conjunto de datos. Recordemos, tenemos dos. Aquí podemos ver la extensión. Uno es CSV. Ese lo podemos omitir. Y tenemos otro que es el XLS, que es el Excel. Este Excel podemos importarlo aquí dentro de nuestro mapa. Aquí ya le di desplegar. Aquí se dan cuenta, el icono es como un botecito. Este botecito parece, tengo hambre, parece un pastel de 2 pisos. Ese significa, es un archivo de base de datos. Entonces aquí podemos abrirlo o ver qué es lo que tiene de contenidos. Tenemos las dos hojas de Excel. La hoja 1 es la que necesitamos, es la hoja que solamente cuenta con la información de Puebla y Tlapacoya. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar en el listado de capas. Y aquí ya se agregó. En el listado de capas tenemos la hoja 1 y podemos darle clic derecho, abrir tabla de atributos, se va a tardar un poquito. Bueno, ya se abrió, pero está aquí minimizado. Y aquí esto es lo que queremos. Ya contamos aquí con la información estadística que vamos a colocar en las manzanas. Vamos a vincularlo. Ya que lo tenemos aquí, voy a quitar Atlisco, porque Atlisco no lo voy a quitar. Recordemos, tenemos Tlapacoya. Vamos a empezar con Tlapacoya. Vamos a heredarle su información estadística a las manzanas. Después nos seguimos con la de Puebla y vemos las diferencias.
Tenemos la capa de manzanas, la capa geográfica. Podemos hacer dos cosas. Lo más recomendable es generar una copia. Pero bueno, no es cierto. No tiene caso que generemos una copia. No. Simplemente en las manzanas vamos a hacer un join o vamos a conjuntar información. Nos vamos a ir a propiedades. Y aquí en el menú de propiedades tenemos la opción de joins. Y aquí en la opción de joins, pareciera que está, bueno, sí, efectivamente está vacío porque no tenemos ningún join. Pero en la parte inferior de esta misma ventanita tenemos un símbolo de más, una cruz de color verde. Y con esta le queremos decir que vamos a generar una nueva unión de información. Le damos clic y nos aparece una ventana de diálogo. Recordemos, estamos en la capa de manzanas del municipio que estamos trabajando. A esta capa de manzanas del municipio del que estamos trabajando, ¿qué información o de dónde viene la información que le queremos juntar? De la tabla hoja 1 que trabajamos en Excel. Por ello, en la primera opción vamos a buscar esa información, bueno, esa capa o esa tabla. Hoja 1, aquí aparece. La seleccionamos. Pues nos pregunta, el campo que se va a unir de esta tabla, ¿qué campo? Ok, vamos a buscar el campo que tiene la clave de manzana, que es el campo con el que vamos a relacionarlo. Se dan cuenta, aquí en la parte, todo esto nos despliega la base de datos, todos los 198 campos que tenemos. Y buscamos clave manzana, que aquí tenemos, que es uno de tipo de texto. Y nos damos cuenta que ahí tenemos el tipo, es 123, es un valor numérico, y los demás son 1.2, 1.2, todos son valores decimales, ¿no? Bueno, clave de manzana es el campo que necesitamos colocar aquí. Y después, en la tercera opción, nos pide cuál es el campo objetivo de la capa de manzanas que tiene la información a ser relacionada, que es la clave geoestadística, CVE Geo. Lo demás lo podemos dejar por default. Aquí incluso nos podemos percatar que hay una opción que dice campos a unir o campos que se van a unir. Si nosotros le activamos esta casilla, nos enciende esta opción en la parte central, donde nos enlista todos los campos que le vamos a heredar del origen de la tabla de Excel. Podríamos seleccionar los que quisiéramos, pero son muchísimos. Entonces vamos a dejar que sean todos y ya después vemos si es que eliminamos alguno. Por último, antes de darle OK, tenemos una última opción que nos pregunta cuál queremos que sea el prefijo con el que identifique la información de la tabla. Compañeros que manejan ArcGIS y probablemente hayan hecho esto, tenemos, hay veces viene hoja 1, por ejemplo, que es el nombre del origen, y viene el nombre del campo, ¿no? Muchas veces eso puede ser engorroso porque nos hace un nombrezote enorme del nombre del campo y aquí lo podemos eliminar. Le decimos que nuestro nombre de prefijo sea nada, ¿no? Entonces no nos va a colocar un prefijo y nos va a heredar los nombres de los campos tal cual. Simplemente le damos OK.
De ahí probablemente tarde un momento. Hasta que aquí, en color negro, nos aparezca que ya está el join, ¿no? Pareciera no haber hecho nada, porque no vemos nada. Le damos OK simplemente, se cierra la tabla de atributos, pero ahora vamos a abrir la tabla de atributos de las manzanas. Puede que se tarde un poquito porque ya va a tener que cargar más información. Y ahora sí. Aquí, si se dan cuenta, nuestra tabla de origen, que es el Excel, teníamos información de Puebla y Tlapacoya. Cuando hacemos este join, solamente nos va a dejar la información que se relacione. La que no esté o la que no exista una relación, la va a discriminar, la va a botar, ¿no? Entonces, aquí solamente en las 18 manzanas de Tlapacoya nos va a guardar la información. Aquí podemos navegar en la tabla de atributos y ahí está. Tenemos ya la información estadística en nuestra capa geográfica. Que nos damos cuenta, aquí todos estos tienen los valores. Ya con esto podemos trabajar y hacer análisis geoestadísticos. Toda la información de Puebla no se guarda aquí. Aquí no la necesitamos. Ahora, esta información está guardada simplemente de manera virtual. Está solamente empatándola. No está guardada en la tabla de atributos como tal. Para ello necesitamos, para que se guarde ya de manera permanente, vamos a exportar la capa de manzanas. Simplemente en manzanas, ya con el join aplicado, vamos a darle exportar, guardar características como, y prácticamente vamos a hacer un duplicado de esta capa, pero con la información estadística. Igual, de la misma forma, va a ser un archivo shade de Esri. El nombre del archivo y la ruta lo vamos a dar, clic en los tres puntitos. En nuestra en nuestra carpeta de capas, vamos a colocarle, aquí es Tlapacoya-M, por ejemplo, ¿no? Lo podemos guardar así, sabemos que es el municipio de Tlapacoya y M son las manzanas, ¿no? Podemos agregar cualquier nombre que se nos ocurra. El chiste es identificar que eso corresponde. El sistema de coordenadas lo vamos a dejar como la proyección desconocida. Todo lo demás por default. Y dejamos que nos la añada al mapa después de guardar. Damos OK. Ahí está, de manera inmediata tenemos ya una nueva capa de Tlapacoya-M en color morado. Vamos a abrir la tabla de atributos. Y aquí ya tenemos, una vez más, la información estadística. Ahí nos agregó algunos ceros de más, no pasa nada. Y el valor numérico que le asignamos como no disponible, lo guardo como 1 a la sexta potencia. O no me acuerdo cómo se expresa esa cantidad, perdón. Listo. Entonces tenemos ya dos capas de manzanas. Vamos a abrir la tabla de atributos de la capa de manzanas, donde solamente tenemos el join. Aquí todavía sigue la información. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a propiedades.
El join ya no lo necesitamos, lo podemos eliminar. Se elimina el join, le decimos OK. Y aquí en la capa de manzanas, si abrimos la tabla de atributos, una vez más, ya no tenemos nada, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a pasar si no la exportamos. Podríamos perder el join y la información. Y la exportamos para que ya se guarde de manera permanente. ¿Sale? Y listo con Tlapacoya. Ahora, con la información estadística ya podemos hacer otro tipo de representaciones. Ahora vamos a abrir propiedades y nos vamos a ir a la sección de simbología. En simbología, en la parte superior, nos dice símbolo único, pero ahora vamos a hacer algo distinto. Vamos a utilizar colores graduados. Y aquí nos cambia un poco la ventana de tematización. La primera opción nos pregunta qué valor queremos o qué campo queremos, ¿no? Recordemos, el INEGI nos da para la información estadística un diccionario de datos donde nos dice cuál es el dato o el mnemónico que estamos consultando, ¿no? En este caso vamos a ir pues, rápidamente, nada más seleccionando una, a aquellas viviendas particulares habitadas que cuentan con drenaje. Entonces aquí el mnemónico es BPH, viviendas particulares habitadas, drenaje. O podría ser las que no tienen drenaje, que es la siguiente campo. Vamos a buscar las que no tienen drenaje. Después, la siguiente opción nos pregunta cuál va a ser el símbolo. Este únicamente lo utiliza, aquí en este caso, como una muestra. Y lo podríamos dejar por default. Va a ser un polígono de un color sólido con un color de plumilla negro. Eso lo va a ocupar solamente de referencia. Lo podemos dejar así, por default. Formato de leyenda, lo podemos dejar igual. La rampa de color. Aquí los colores graduados utiliza rampa de color, utilizando, en este caso, la que tenemos por default es un color blanco casi, hacia un rojo, determinando cuál es mayor y cuál es menor, ¿no? Aquí, como son viviendas particulares habitadas sin drenaje, pues puede ser bastante adecuada esta tematización. Sin embargo, para cambiarla, le damos clic a este color. Y aquí podríamos cambiar los colores de inicio o el color final, ¿no? Si quisiéramos cambiar la rampa, en la parte derecha tenemos un pequeño botón con un triangulito. Y aquí nos aparecen diferentes rampas de color que podríamos ocupar, ya predefinidas. Hay una opción que dice todas las rampas de color. Y aquí nos muestra todas las que tenemos guardadas por default. Mientras como muestra, y creo que es pertinente, vamos a dejar esta, donde el color rojo más intenso va a representar aquellas viviendas particulares habitadas que no cuentan con drenaje. Después, en este recuadro en blanco, aquí es donde vamos a colocar las clases o las categorías que nos va a tematizar. Tenemos diferentes formas. La más común y la que recomiendo de repente estadísticamente es la de cuentas iguales o cuantiles. Nos va a partir la información del menor al mayor, va a hacer algún promedio y va a repartir de manera equitativa para que no siempre tengamos cargada la información hacia el elemento o el color hacia el elemento que cuenta con mayor
número de registros, por ejemplo. O sea, ahí lo va a repartir un poquito equitativamente, ¿no? Lo va a partir en 5 clases solamente. Y le vamos a decir que nos añada las clases. Ay, bien. Aquí puede ser que no tengamos información disponible o esté en 0. Vamos a ocupar una más común para que se visualice mejor. Vamos con población total. Voy a hacer lo mismo. Elimino la tematización que tenía en las clases. Ya lo único que hice fue cambiar el valor o el campo que vamos a ocupar, porque en viviendas particulares habitadas sin drenaje nos aparecía 0. Yo creo que ninguna tiene, bueno, más que nada todas tienen drenaje. Vamos a utilizar población total. Vamos a ocupar lo mismo. Y le vamos a dar el más que tenemos en la parte inferior para que nos clasifique la información. ¿Y ahora por qué me sale 0? Déjenme pensar por qué nos sale 0. Déjenme ver. Haremos la tabla de atributos. Tenemos población total. Aquí sí tenemos valores. Problemas técnicos. Propiedades. Voy a hacer los mismos pasos. Colores graduados. Quiero que sea población total. Rampa de color. Voy a cambiar nada más la rampa de color. De verdes a rojos. Aquí tenemos varias. Voy a utilizar una de... Son rojos, amarillos y verdes. Que me parece 0. Ok, no sé por qué pasó eso. Ok, no sé por qué a mí me estaba apareciendo 1. Si les aparecieron 5, excelente. Yo estaba tratando de corregir el error, pero creo que no había alguno. Nada más le moví aquí las clases. Creo que alguna parte no estaba refrescando el software, pero bueno, aquí ya le dimos agregar. Ya me aparecieron las 5. Desconozco el por qué no aparecían anteriormente. Y bueno, aquí ya tenemos los valores de 0 a 2, etcétera, ¿no? Ya de acuerdo a los cuantiles que nos genera en automático el software. Entonces, aquí que quisiéramos representar con un color rojo la información, más que nada las manzanas que tienen mayor número de población, y en verde las que tienen menor número de población. Si se dan cuenta, aquí en esta parte están invertidas. Entonces necesitamos invertir la rampa de color, y para ello en la parte superior, donde tenemos o donde identificamos la rampa de color, le damos clic en la flechita y la primera opción nos dice invertir rampa de color. Le damos clic y automáticamente ya nos coloca en color verde los de menor número de personas y en rojo el de mayor número de personas. Listo, entonces de una manera sencilla, así le podemos dar simplemente OK. Ya tenemos nuestro mapa de colores, identificando cuál es la población, o más que nada los rangos de población de cada uno.
Y aquí, por ejemplo, me parece, como les comentaba, este es el centro de la población. Y aquí, bueno, son menos poblada y más poblado tenemos las manzanas que pues prácticamente son más grandes, ¿no? Si quisiéramos representar otra variable sin quitar esta, podríamos duplicar esta capa. Simplemente vamos a darle, bueno, antes que nada, antes que hacer una capa nueva, queremos saber cuál es realmente el valor de estos. Vemos si tenemos rangos, pero no sabemos cuál es el valor. Entonces, simplemente para las manzanas vamos a etiquetar, vamos a añadir etiquetas muy rápido, etiquetas simples. ¿Con qué campo? Entonces vamos a etiquetarlo con el campo que estamos utilizando, población total. Y aquí en texto podemos agregarle ya de manera muy rápida la fuente, el estilo, el tamaño vamos a ponerle un 8, el color, etcétera, lo que necesitemos, ¿no? Simplemente le damos OK. Ahora sí. Entonces, aquí en la lista de capas tenemos la simbología. Y aquí en Tlapacoya tenemos, miren, aquí incluso tenemos manzanas sin población. Estas que son verdes intensos tenemos 0. Y 73, 125, 123, 33, así es, ¿no? Y podemos guardar cualquier cosa, guardamos nuestro proyecto. Ahora sí, vamos a duplicar esta capa porque, aparte de la población total, queremos que nos muestre también otra variable, pero no queremos perder este mapa. Le damos clic derecho, duplicar capa. Nos dice en la parte superior que ya se completó la tarea. Y aquí nos genera una capa nueva que se llama Tlapacoya M Copy. Entonces podemos incluso cambiarle el nombre a la primera capa. Podemos poner Tlapacoya M población total. No, Tlapacoya población, ya no sé qué dice. Tlapacoya población total. La segunda capa, que tiene la misma tematización, ahora lo vamos a modificar. Vamos a utilizar otro campo. A ver, vamos a utilizar unos de vivienda. Total de viviendas. Recordemos, tenemos 3 tipos. Tenemos viviendas totales, que se refiere a todo tipo de vivienda, llámese dúplex, tríplex, viviendas verticales, horizontales, incluso albergues. Total de viviendas habitadas, es lo mismo, nada más que son las que sí están habitadas. Si están deshabitadas, esas no están contabilizadas. Viviendas particulares, que son viviendas únicas o viviendas donde vive una o más de una familia. Las viviendas particulares habitadas y el total de viviendas particulares habitadas. Aquí se podría prestar una confusión, pero la que necesitamos son el total de todas las viviendas que son particulares, o sea, donde viven familias y que están habitadas, ¿no? Y aquí vamos a utilizar lo mismo, el mismo símbolo, podríamos ocupar la misma rampa de color. Y aquí estamos arrastrando información del campo anterior. Por ello necesitamos primero eliminar
Seleccionamos todas y las eliminamos con este símbolo de menos. Y una vez más le damos añadir clases. Aquí no sé por qué me está colocando nada más el moradito, pero le voy a agregar una clase más y ahí está. Lamentablemente no tenemos información de viviendas particulares habitadas de Tlapacoya, porque todos nos dice que todos tenemos valores del decimal que pusimos como no es disponible. Qué mal, qué mal. Pero vamos a ocupar entonces el dato de viviendas totales, que este sí tenemos. Que es, como digo, son el total de viviendas en el municipio. Entonces, nada más como muestra, nos vamos a ir, también queremos que lo etiquete, nos vamos a las etiquetas y en vez de población total, vamos a utilizar la etiqueta del campo viviendas totales. Le damos OK para finalizar. Rápidamente para que identifiquemos cuál es el campo en la parte de la línea en el listado de capas, vamos a colocarle viviendas totales. Y aquí, bueno, podemos ver que prácticamente el total de viviendas y el total de personas, pues es realmente proporcional, porque no nos hace ninguna variación en cuanto a el color de los polígonos, ¿no? Y con Tlapacoya, ¿no? Muy rápido voy a exportar o voy a descomprimir la capa de Puebla. Vamos a descomprimir nada más como muestra y hacer un contraste de cómo se ve un pequeño mapa de un municipio y pues ya del municipio de Puebla, que es el que tiene mayor cantidad de manzanas, ¿no? En la cartografía censal urbana, vamos a buscar el 217, no, perdón, el 114, que vamos a ver cuál es 75, 129, ya me pasé, 118, son 4 arriba. Aquí está el 21114, que es Puebla. Solamente vamos a exportar descomprimimos. Ya tenemos 21.114.001, que es el municipio de Puebla. Y vamos a agregarlo. Si no nos aparece, por ejemplo, aquí no me aparece la carpeta que acabamos de descomprimir. Entonces necesitamos actualizar este navegador. Para ello, en la parte superior también tenemos unas pequeñas herramientas y una de ellas es refrescar, que es ese mismo icono como de reciclaje. Entonces aquí ya tenemos 21114, municipio de la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza. De aquí las manzanas. Aquí nos la agregó donde teníamos Tlapacoya, lo voy a subir. Y aquí ya lo tenemos fuera de los grupos.
Simplemente le vamos a dar zoom a la capa, nos va a trasladar a Puebla. Aquí ya tenemos todo el universo de manzanas. Y ahora sí, simplemente vamos a hacer de nuevo el join, recordando propiedades, joins, nuevo join, en el símbolo de más, el nombre de la capa con la que vamos a unir, que es la tabla de hoja 1, el campo de hoja 1 con el que vamos a hacer relación, que es la clave de manzana, y el campo objetivo de la capa de manzanas del municipio de Puebla, que es la clave geoestadística. Lo dejamos por default, queremos que nos añada todos los campos y le vamos a quitar el prefijo para que no nos estorbe. Ok. Se va a tardar un poquito más por la cantidad de relaciones que va a hacer. No se tarda mucho. Ya está listo. Le damos OK. Ya que lo tenemos, comprobamos y vamos a abrir la tabla de atributos. Y en la tabla de atributos ya tenemos toda la información estadística de estas manzanas. Cerramos y vamos a exportar estos elementos. Igual, de la misma manera. Exportar archivo shape al archivo. Vamos a ponerle ahora Puebla-M. La proyección, vamos a colocarle que sea la que es proyección desconocida. Todo lo demás lo dejamos por default. Y OK. Este sí va a tardar un poquito más, no mucho. Nos agrega una nueva capa, Puebla-M. Podemos ya remover, en este caso si quisiéramos, la primera capa de manzanas. Ya en este caso ahorita no la necesitamos. La que necesitamos es la capa de manzanas que tiene la información estadística. Propiedades, simbología. Vamos a tematizar por colores graduados. Y buscamos el valor que queramos. En este caso, bueno, vamos a colocar población total con la misma rampa de color que utilizamos con Tlapacoya, rojos, amarillos a verdes. Igual, la instrucción va a ser en cuantiles, 5 clases. Damos clasificar. Nos aparecen las 5 clases. Igual invertimos la rampa de color para que en color rojo nos aparezca aquellas manzanas con más población. Y le damos OK. Y ahora sí, ya tenemos, o podemos visualizar donde tenemos las manzanas que albergan mayor cantidad de personas. Listo, podemos guardar. Y ahí está, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ya vinculamos la información estadística derivado de las tablas de INEGI con la información geográfica
podemos presentar este tipo de mapas con diferentes variables. Hay otras formas de tematización y otras cosas que podríamos ir haciendo con un poquito más de detalle, pero pues de manera básica es así como lo obtenemos. Vamos a regresarnos a Tlapacoya. Le damos zoom a la capa y aquí estamos. Listo, por el momento vamos a darle guardar y ahorita continuamos con lo demás, que vamos a empezar a agregar, por ejemplo, información propia, información de nuestros municipios aquí mismo, ¿no? Aunque no sea del todo precisa, con un levantamiento como se debería de hacer, pero probablemente podamos hacer un pequeño dibujo para ubicar algunos puntos o algunos polígonos de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, en unos 5 minutos, si les parece, regresamos a hacer esto. Son 5:08 y regresamos por aquí a las 5:13. Si tuviesen alguna duda, pregunta. Javi, nada más, lo mismo que ayer, ya puse la lista de las personas que si me pueden pasar sus datos completos, solo son 8. Ok. Sí, por favor, compañeros, si nos ayudan con sus datos completos, aquí Karen los colocó en el chat. Ana Karen Nájera, Dimas Sánchez, Eustaquio, Federico, Jurídico, Xlech, Luis Cortés, Raúl García y Rolando. Si nos pueden escribir su nombre completo, cargo, municipio y correo electrónico, esto para que podamos enviarles una pequeña constancia de participación y tener también registro de sus datos completos. Gracias. Si no hay alguna duda, regresamos 5:13. Gracias.
Bueno, si alguien tuviese alguna duda, algún comentario al respecto, que lo podríamos comentar, o nos seguimos con lo que sigue. Sí, ¿qué pasó, Israel? Volumen máximo de datos, ¿a qué te refieres? ¿El número de registros de cada base de datos? Fíjate, nunca lo he medido, ¿o cómo? ¿Número de campos? Ah, ok. Desconozco cuál sea el máximo de uso, o más que nada de tamaño de un archivo vectorial, el límite. Afortunadamente, o no sé, hasta el momento no me he encontrado con un shape de 2 gigabytes, o mayor. Entonces no te sabría yo decir. Podrías hacer la prueba con esa misma capa, con QGIS, y revisar, porque es muy raro. O sea, comúnmente las capas de QGIS, bueno, más que nada los archivos shape, no son muy pesados. Por ejemplo, vamos a ver ahorita la capa de municipios de, más que nada, las manzanas de Puebla. Municipios Puebla. Por ejemplo, ahorita con todas esas, perdón, no, son, así le puse, no es cierto, Puebla-M. Por ejemplo, aquí en conjunto son 117 megabytes en toda la capa de las manzanas de Puebla, ya con la base de datos. Entonces, no sé, no me he topado con una capa de 2 gigabytes, la verdad. Entonces, desconozco si sí puede aguantar más o menos, no lo sé. Si llegase a aguantar menos, pues lo que podría hacer es, pues partir la capa en diferentes pedazos y utilizarla, pero comúnmente lo que sí ha pasado con QGIS es que tiende mucho a lo que coloquialmente le decimos crashear. O sea, de repente cuando hacemos un proceso muy pesado de un geoproceso, no recorte, pero sí ya algo más pesadito, alguna consulta a base de datos donde vaya a filtrar 10,000 registros de una base completa de, no sé, 300,000, ahí sí llega a crashear un poquito o a colgarse. Entonces, sí tiende a hacer eso un poco más que ArcGIS. Entonces, puede ser que aguante un poquito menos que lo que aguanta ArcGIS. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Listo. Bueno, pues ahorita, hasta el momento, lo que hemos ocupado es nuestra información derivada del INEGI y colocamos en nuestro municipio, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. Una, queremos generar nuestra propia información. En los municipios tenemos información que podemos ir georreferenciando. Si tenemos algún dispositivo móvil o alguna computadora, algún dispositivo GPS, que podamos registrar puntos y guardarlos o exportarlos a nuestra computadora, los podríamos jalar. Hay diferentes
tipos de archivos. Como vimos, también hay algunos puntos que nos los da en AutoCAD o en Archicad y podríamos exportar esos puntos y ya vimos que con el DXF lo podríamos hacer, ¿no? Pero igual pues no tenemos ese tipo de equipos y la precisión que necesitamos no es del todo, no debe ser tan precisa como debería ser o como quisiéramos y podríamos colocar simplemente puntos. Entonces, para generar una nueva capa propia, en la parte superior tenemos una serie de botones también. Justo debajo del botón de guardar, que ahorita le voy a dar clic para guardar el proyecto, justo debajo tenemos un icono de una serie de puntos y una línea, como una V, y un pequeño recuadro de color amarillo. Ese es el botón de crear una nueva capa. Y para crear una nueva capa, nos abre una ventana de diálogo y nos pregunta cuál es el nombre del campo. El nombre del, el nombre del archivo. Entonces aquí nos pregunta el nombre y con los 3 puntitos le podemos dar ruta. Para darle ruta vamos a utilizar nuestra carpeta de capas y vamos a colocarle un nombre. En este caso vamos a hacer una capa de puntos inicialmente. Puntos Tlapacoya, por ejemplo, ¿no? En este caso lo estoy haciendo de manera genérica. Estos puntos podría referirse a la ubicación de elementos urbanos como nuestros botes de basura, nuestras bancas, nuestras luminarias, postes de teléfono. Si tenemos carencia de esa información, la podemos generar nosotros. Es un poquito talachudo ir generando pues esos puntitos o estar visitando en campo, pero bueno, es algo que podríamos hacer en nuestras áreas de trabajo. Registrar, no sé, anuncios espectaculares, algunos comercios, tiendas, no sé, un chorro de elementos que encontramos en el municipio que podríamos georreferenciar, ¿no? Hay algo que siempre he dicho, es que cualquier tema que tengamos en nuestra administración, o sea, más que nada en nuestra institución o en el lugar donde estemos trabajando, todo lo podemos georreferenciar, todo lo podemos ubicar en un espacio geográfico, ¿no? Bueno, después del preámbulo, puntos Tlapacoya va a ser la capa en archivo shape, le damos guardar. La codificación de la base de datos va a ser UTF-8. Tipo de geometría, aquí podríamos escoger entre puntos multipuntos o puntos multiparte, líneas o polígonos. Vamos a utilizar simplemente puntos. Nos pregunta si tenemos o si queremos dimensiones adicionales, valores Z, que serían valores de altura. No los necesitamos en este momento, no los vamos a decir que ninguno. El sistema de coordenadas, aquí por default nos está colocando un sistema de coordenadas que se llama, obtiene el identificador EPSG 4326 o 4326, que corresponde al WGS84. Este sistema de coordenadas, aprovechando que aparece aquí, es el que comúnmente utiliza Google Earth o Google Maps. Toda la información que tengamos en este sistema de coordenadas o en esta proyección va a ser totalmente compatible con Google Earth, nos va a colocar y viceversa. Toda la información que tenga Google Earth, que le importemos a QGIS, lo podemos utilizar en este sistema de coordenadas, ¿no? Para que tengamos el mismo en todo, vamos a utilizar este sistema de coordenadas desconocido por el software, pero nosotros sabemos que es ITRF 2008, para que sea todo totalmente en el mismo sentido.
Bueno, ahí nada más como comentario, les decía, el EPSG 4326 del otro sistema de coordenadas se refiere a un identificador único elaborado por una institución, no recuerdo cuál es el nombre de esta institución internacional dedicada a la extracción de petróleo, por eso es las siglas de esta institución, EPSG, y se hizo este estándar para identificar todos los sistemas de coordenadas habidos y por haber. Y este es simplemente el identificador, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar como el desconocido. Si tuviésemos las demás capas en otro sistema de coordenadas, tendríamos que utilizar el mismo para que sea totalmente compatible. El nombre, bueno, aquí en el siguiente apartado del cuadro de diálogo, nos pregunta el nombre de los campos. Quiere decir, vamos a empezar a rellenar y darle formato o forma a la base de datos que vamos a incorporar. Entonces, aquí, el primer dato que nos pregunta es el nombre del campo, y pues cuando coloquemos un elemento, nos va a pedir el nombre, ¿no? Híjole, ya me acordé de otra cosa. Nombre. Tipo, le podemos dar datos de texto, de número entero, números decimales o fecha. Vamos a darle, pues, nombre, necesitamos un tipo de texto. Aquí nada más en el nombre del campo le estoy colocando una abreviación muy simple, nom, porque nada más nos va a dejar colocar cierto número de caracteres. Aquí le estoy dando más teclazos, pero no me está aceptando. Quiere decir, son 2, 4, 6, 8, 10 caracteres nos deja poner por nombre de campo solamente, ¿no? Entonces, por eso ocupemos nombres muy breves. Va a ser de tipo texto. La longitud nos dice que aquí tenemos de 80. La longitud se refiere a la longitud de caracteres que nos va a permitir ingresar en el campo. Por ejemplo, hasta hace poco, mucho ya, creo que Twitter aceptaba 145 caracteres, creo que ya son 250. Entonces aquí podríamos guardar 150 o el máximo permitido son 255 caracteres. Eso sí. Entonces nada más vamos a colocarle como nombre, le voy a dejar 100 caracteres. Dado caso que tengamos nombres de los elementos muy largos. Y ya, entonces, de siguiente paso le daríamos agregar a la lista de campos, y de esa manera, en la parte inferior, ya tenemos donde tenemos nuestra lista, ya tenemos un ID por default que nos aparece, es un identificador único de un valor numérico secuencial. Le va a dar orden a nuestra tabla de atributos, el nombre que acabamos de agregar, y por ejemplo podríamos poner, no sé, se me ocurre la dirección. Aquí se nos deja, vamos a poner direct, cuál va a ser de texto. Aquí podríamos poner de 180 caracteres, hay direcciones luego muy extensas. Vamos a decir agregar a la lista de campos. Por ejemplo, algo muy importante, si le vamos a dar seguimiento a algunos elementos, va a ser el status, donde también va a ser de texto. Y vamos a colocar bueno, el status ya sea en operación o sin operación. Podríamos colocar, no sé, unos 25 caracteres. Va a ser muy preciso, muy puntual. Y por último, nada más para agregar un valor numérico, sería usuarios, por ejemplo.
en vez de texto, aquí sí vamos a utilizar un valor numérico entero. Y, por ejemplo, de 10 posiciones o 10 posiciones numéricas. O 10 cifras. Y lo agregamos. Entonces aquí ya tenemos un valor numérico que se identifica como integer, string, que es un texto, y uno más, integer, que es de numérico. Si quisiéramos remover algún campo por alguna razón, aquí abajo tenemos un botón que nos removería el campo para que no se agregue a la tabla de atributos final. Y por último ya le daríamos OK. Entonces, inmediatamente que le dimos OK, aquí tenemos la capa puntos Tlapacoya. Que no se confunda con esta de puntos, que es la información de INEGI. Vamos a apagarla, junto con la auxiliar de líneas. Y puntos Tlapacoya lo podemos colocar en la parte superior, más arriba, para que podamos visualizar de manera inmediata la información. Entonces, bueno. Siguiente, lo que podríamos hacer es ya comenzar a registrar puntos en el espacio de nuestro municipio. ¿Cómo? Tenemos la capa puntos Tlapacoya, que dijimos que es donde vamos a colocar la información. Y en la parte superior, en la barra de herramientas, tenemos una que es de ediciones. Y tenemos un lápiz de color amarillo que nos va a conmutar la opción de encender la edición o apagarla. Le damos clic y si nos damos cuenta, activa una serie de herramientas en la misma barra. Y una de esas herramientas que se activa, en este caso, que es una capa de puntos, estoy postrado o estoy seleccionando esta capa de puntos Tlapacoya para que sepa que es la que estamos editando. Y es donde vamos a agregar información. Y tenemos esta herramienta de estos 3 puntitos con este cuadro de color amarillo que es añadir nuevo elemento de punto. Damos clic y nuestro cursor cambia de forma. Tenemos ahora una mirilla que nos va a ayudar a colocar esta serie de puntos. Voy a hacer un acercamiento y, por ejemplo, yo no conozco Tlapacoya, pero podríamos colocar algunos elementos de manera aleatoria. Sí, bueno, también si nos ubicamos en nuestro municipio, podríamos ya, al menos con esta información de las calles y las manzanas, pues darnos una idea de cómo está, ¿no? Entonces, para agregar un punto, simplemente le damos clic en donde queremos que se agregue. Y lo que nos pregunta es los atributos de este punto que estamos georreferenciando. ID va a ser el punto 1 o el número que nosotros queramos. Nombre. Y por ejemplo le di clic en una esquina. Por ejemplo, podría ser miscelánea. Don Juan, por ejemplo. La dirección, podríamos colocar una dirección. Voy a poner una dirección aleatoria. Bueno, ahí estamos en la calle Alcalá, 326, centro, por ejemplo. Estatus, ahí podríamos poner operando. Usuarios de esta miscelánea, por ejemplo, determinando de manera diaria unos 500 personas, por ejemplo. Y le damos OK.
Y aquí ya nos coloca nuestro punto. Perfecto, ya tenemos esto. Y así podríamos seguir con todos los puntos que nosotros queramos registrar. Vamos a colocar uno aquí más. Punto número 2. Del otro lado. Y estos son elementos aleatorios que estoy pensando. No necesariamente existen. Pero es nada más de manera ilustrativa. A ver cómo podemos ir registrando nuestra propia información. Aquí tenemos un segundo punto. Y vamos a colocar otro por acá. Un tercer punto. La primaria. Ahí puede ser que, bueno, alguna de esta información ya exista de manera geográfica y que podamos utilizar de otra fuente. Aquí ya me perdí, no tiene el nombre de calle. Entonces, así podemos generar nuestra propia información. Ya tenemos nuestros 3 puntos. Listo, ¿no? Entonces, con esta información que generamos, ya tendríamos algo generado por nosotros mismos. Podríamos darle guardar. Aquí tenemos dos opciones de guardado. Cuando estamos ya editando nuestra información geográfica, tenemos un botón nuevo de guardar, donde guarda las ediciones que hicimos a esta capa. Le damos guardar y con eso ya guardamos estos 3 puntitos. Pero con el otro botón de guardar, que está más arriba, con este guardamos todo el proyecto, la definición de las capas y demás, pero con este no estaríamos guardando las ediciones que hagamos. Es muy importante hacer esa diferencia, ¿no? Listo. Si quisiéramos nosotros mover algún punto de ubicación, porque nos equivocamos o por alguna razón, junto a estos 3 puntitos, que es el botón de añadir nuevo elemento de punto, tenemos tiene el icono de un martillo y un desarmador aparentemente, con un vértice. Y es la herramienta vértice y con ese podemos mover los elementos. Si no, nos cambia el cursor a una cruz y con esta cruz podemos seleccionar los puntos que seleccionamos, que generamos. Si nos damos cuenta, lo resalta en color rojo cuando nos posamos sobre algún punto y al darle clic lo pegamos al cursor y con esto lo podemos mover hacia donde queramos. Ya para depositarlo en algún lugar donde queramos moverlo, le volvemos a dar clic y se mueve, ¿no? Volvemos a guardar. Y eso es editando nuestras características, son los elementos que tenemos en el mapa.
Si queremos editar el contenido de la tabla de atributos, seleccionamos el punto, pero con esta otra herramienta, la herramienta que hemos utilizado para seleccionar los polígonos, que es la que está en la parte superior con el recuadro amarillo. De igual manera, le damos clic en el punto y tenemos dos opciones. Una, en la barra de edición, se activa esta herramienta de estas pequeñas 3 barras de color amarillo con un lápiz de color anaranjado. Y con esta podemos editar los elementos de los atributos y podríamos ahí modificarlo. O incluso podríamos abrir la tabla de atributos de la capa y aquí mismo, como está en modo de edición, podríamos modificar los datos que tenemos. Que se van a registrar una vez que le demos guardar. Entonces ya cuando guardamos la edición, ya tenemos la información guardada y asegurada en nuestras capas. Listo. Quito la selección de todo y quitamos nuestra herramienta de edición. De esta misma forma, podríamos generar nuevas capas de líneas y polígonos que podríamos ir generando nosotros a modo de presentar pues algo de información que tengamos o colocar elementos nuevos, ¿no? Otra herramienta que nos puede servir para ubicar estos puntos, si nos damos cuenta, este mapa pues lo generamos y tenemos una serie de polígonos, pero no vemos digamos como una fotografía aérea o una información de mapa base o como si fuera Google Earth, pero podemos tener una aproximación. Puede haber más, este es el único que conozco, pero podemos ingresar mapas base. Esos mapas base ya vienen de fuentes de código abierto o fuentes libres que nos dan acceso y para ello necesitamos instalar complementos. Los complementos son muy comunes aquí en QGIS y si alguna herramienta o alguna cosa no la encontramos de forma nativa, como comentaba yo ayer lo del tema del AutoCAD, puede ser que ya haya una herramienta diseñada para ello. Como les comentaba, QGIS es un software de código abierto y hay miles de personas en todo el mundo haciendo diferentes pruebas, programadores principalmente, para utilizar el código y robustecerlo cada vez más. Y hacen sus pequeños aplicativos y otras funciones adicionales, ¿no? Y para acceder a esos complementos en la parte superior, obviamente todos son libres y de uso gratuito. En la parte superior, en el menú, tenemos una sección que se llama complementos. Tenemos uno que ya es la consola de Python. Python es un lenguaje de programación. Ahorita está de moda y se utiliza para hacer macros y funciones ya, operaciones, que hagan alguna función en específica, ¿no? O sea, podemos automatizar un proceso para realizar algún mapa, ¿no? Podemos manejar e instalar complementos. Damos clic acá. Aquí me dice, bueno, decía ahí que se estaba conectando al repositorio de complementos de QGIS, ¿no? Y aquí podemos agregar o buscar por palabras clave diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno que se llama ArchiOCAD, ArrayPlus. O sea, puede haber aquí herramientas nuevas. Hay un plugin dedicado al catastro. No sé a qué se refiere. O sea, hay muchísimos, ¿no? El único que ahorita les quiero mostrar, de hecho me dijeron un QGIS online. El día de hoy conocí que QGIS ya tiene una sección online
como ArcGIS Online. Entonces, ese me pareció muy... a poder presentar algunas capas de información a través de un portal web que tengamos en nuestra institución. Ese no lo he revisado, pero bueno, ya estoy divagando. En la parte superior tenemos el botón de búsqueda. Simplemente podemos darle buscar OSM. OSM se refiere a OpenStreetMap, un mapa de código abierto. Y simplemente aquí tenemos uno que se llama Quick Map Services, que son servicios de mapa rápido. Entonces, esta yo ya la tengo instalada. Ustedes la podrían instalar en sus equipos. Le daríamos aquí el botón instalar. Y ahí tardaría un pequeño momento en instalarse. Voy a cerrar en lo que puede ser que se instale el suyo. Y con eso les va a agregar una nueva barra de herramientas en la parte superior, que son estos tres munditos. Estos tres, bueno, son munditos. Y uno de ellos es Quick Map Services, el primero. Y le podemos dar clic aquí. Y aquí nos muestra una serie diferente de mapas base. Aquí dice que podemos acceder a imágenes satelitales de Landsat. La última vez que lo ocupé no me dio nada de información, entonces no nos emocionemos tanto. Otro tipo de mapas de la NASA. Y bueno, el que les quiero mostrar por el momento es aquí en OSM y es el OSM estándar. Le vamos a dar clic y nos va, después de que procese y haga algo, ahorita pareciera que no hizo nada, pero vamos a ver en nuestro listado de capas que tenemos hasta abajo. Y hasta abajo ya tenemos una capa que se llama OSM estándar, que como les comentaba, este icono de un damero representando unos píxeles corresponde a una capa raster o una capa de imagen. Entonces, no lo podemos ver esa capa porque recordemos que tenemos las demás capas encima. Voy a apagar simplemente la capa del límite estatal. Y aquí ya nos aparece un mapa base como si fuera algún tipo Google Maps. Aquí vemos a Tlapacoya. Voy a apagar algunas capas para que se visualice mejor la información. Entonces, no. Vamos a apagar la de localidades urbanas y localidades, vamos, nada más localidades urbanas. Si nos damos cuenta, bueno, no toda la información casa exactamente por las fuentes de información. Entonces aquí tenemos un pequeño desfase, igual por las fuentes, igual vemos algunas, o incluso por la temporalidad también. Entonces aquí incluso nos podríamos ir guiando para la generación de nuestros puntos por esta capa base. Esto en el caso de algunos municipios alejados. Para el caso de ciudades más grandes como Puebla, ya tenemos más información. Vamos a apagar la capa de manzanas. Aquí vemos las calles y vemos incluso información, pues nada más de manera visual, de algunas construcciones, ¿no? Incluso algunos comercios o algunos puntos específicos como Comercial Mexicana de aquí del centro,
del Hospital Universitario, Bodega Horrera de la 31 y la 11, el Panteón Municipal, el Panteón Francés, etcétera, ¿no? Entonces también con esto podemos generar algún tipo de croquis. La Secretaría de Finanzas, el Parque Ecológico, etcétera, ¿no? Entonces es como una guía, es una referencia adicional. Como les comento, este hasta el momento es el único mapa base, mapa libre que conozco para QGIS. Puede ser que en los complementos exista otro. En ArcGIS tenemos una variedad más amplia de mapas base, de imágenes satelitales incluso, que se pueden ocupar, pero bueno, es ArcGIS, ¿no? Pero pues aquí QGIS no se queda atrás. Por ejemplo, en Atlisco también tenemos algo de información. Aquí el Cerro de San Miguel. Pues esto prácticamente es una serie de imágenes que dependiendo de la escala se van actualizando. Pero bueno. Entonces, voy a apagar nada más para que no... Es como un punto adicional. Voy a dejar la información de Tlapacoya. Listo. ¿Sale? Entonces, ahora, otra fuente de información que tenemos, si bien ya tenemos algunos puntos generados, puede ser nuestra casa, nuestra ubicación, algunos elementos que nosotros queramos registrar, voy a darle guardar. Otra capa de información, otra fuente que tenemos por parte de INEGI y muy útil, es el tema del DNUE, el Directorio de Estadístico de Unidades, bueno, Nacional de Unidades Económicas, y en la carpeta del material lo tenemos como DNUE 04-2020. Y aquí simplemente tenemos una carpeta, un archivo comprimido. Le vamos a dar extraer aquí. Ahí sí se va a tardar un poquito más de tiempo, porque, bueno, el DNUE contempla, bueno, a pesar solamente del estado de Puebla, por ejemplo, aquí Israel con el tema del DNUE es una capa un poquito más pesada. Con el DNUE sí me ha pasado que se ha colgado un poquito, pero bueno, podemos darle la vuelta utilizando solamente la información o filtrándola por algunos municipios. Aquí el DNUE tenemos, mira, el DNUE pesa 1.17 gigabytes. Entonces sabemos que sí aguanta al menos el DNUE. Aquí en conjunto de datos tenemos la información, el archivo vectorial. Tenemos también un diccionario de datos, ahorita lo vamos a ver, y los metadatos en un archivo de texto. Primero vamos a abrir el conjunto de datos en nuestro archivo. Voy a regresar a QGIS, ya que está descomprimido. En nuestra carpeta de material, entramos a la carpeta de DNUE.
en conjunto de datos y vamos a agregar el DNUE de INEGI. No vi en dónde se colocó. Ah, se fue casi hasta abajo. Voy a pasarlo hasta arriba. Lo voy a arrastrar, vamos a arrastrarlo y llevarlo hasta la parte de arriba. Va a ser la primera capa. Y aquí ya podemos ver, aquí estamos cerca del municipio de Tetela de Ocampo, y vemos esta serie de puntos morados que corresponde a unidades económicas. Estas unidades económicas son comercios, son industria, son incluso algunos puestos semifijos, semiambulantes, que se encuentran en las localidades urbanas de nuestro estado, ¿no? Y en algunas otras, por ejemplo, aquí son algunas empresas, algunas industrias que tenemos, satelitales ahí alrededor del municipio. En el municipio de Puebla hay bastantes. Vamos a utilizar Tlapacoya, después regresamos a Puebla. Y aquí en Tlapacoya vemos esta serie de puntos morados, que en su mayoría están en el centro de la población y en la vialidad principal, que en este caso pareciera ser Alcántara, Benito Juárez, más que nada Omar Guerrero y Alcántara, es la parte donde mayor número de comercios tenemos. Y aquí en la entrada, sobre la vialidad, sobre la calle Alcalá, perdón. Y a continuación vamos a ver qué es, ¿no? Vamos a abrir la tabla de atributos del DNUE. De igual forma se va a tardar un poquito, porque sí está pesadita. A ver si aquí no me queda mal y se cuelga. Digo, aquí en este caso del DNUE, no recuerdo cuántos registros son. Bueno, ahí dice que está leyendo el número de registros. Bueno, aquí ya abrió la tabla de atributos. Y en la parte superior de la tabla de atributos vemos que el número total de elementos es de 341,622. O sea, en toda la entidad tenemos, al menos registrados por INEGI, 341,622 comercios, negocios, industria, todo dependiendo del sistema de clasificación industrial. Y vamos a ver en el diccionario de datos del DNUE a qué se refieren los campos que tenemos o qué campos tenemos aquí. Y en esta parte podemos ver, tenemos el nombre del establecimiento o el nombre comercial de la unidad económica, la razón social, que es el nombre legal, el código de actividad, de acuerdo al sistema de clasificación industrial de América del Norte, que comparte Estados Unidos, Canadá y México. Cuando hablamos de, digamos, misceláneas o algún comercio de venta al por menor o al por mayor, todo ese tipo de clasificación de comercios, cuando hablamos de uno en México, también nos podemos referir al mismo en Estados Unidos. Nombre de la actividad, personal ocupado, aquí lo podemos dividir por micro, medianas, pequeñas, grandes empresas, dependiendo del número de personas ocupadas en la unidad económica, en dónde se encuentran ubicados,
toda su dirección con número exterior, letra, edificio, número interior, tipo de asentamiento, código postal, en qué municipio, en qué manzana, el teléfono, correo electrónico, página web, etcétera, ¿no? Toda esta información para temas económicos dentro de nuestros municipios es valiosísima, ¿no? Anteriormente, todavía me parece en el 2013, el DNUE era cerrado y solamente podíamos acceder a él con una carta responsiva. Sin embargo, ya en recientes años ya tenemos acceso a toda la información. Bueno, vamos a hacer algo. Para que no tengamos algún problema con el DNUE, aquí, bueno, vamos a ver nada más de manera rápida el nombre del establecimiento y toda la información de cada uno de estos registros, ¿no? Hay muchos que no están disponibles, por eso aparece como null. No está lleno ese campo en algunos casos. Y ya, ¿no? Correo electrónico, todo. Entonces ahora vamos a seleccionar la información, los puntos del municipio de Tlapacoya y del municipio de Puebla, que son de los dos que ahorita estamos trabajando, ¿no? Entonces podemos hacerlo, vamos a hacerlo ahora. Lo podemos hacer, recuerden que teníamos dos formas, una es la manera gráfica, que ya trabajamos con ella, y otra es la manera en la tabla de atributos. Vamos a hacerlo a través de la tabla de atributos. Una vez más, vamos a abrir la tabla de atributos, no la hubiera cerrado. Mientras aprovecho para cerrar el diccionario de datos. Ahí que termine de leer los 300,000 registros. Y aquí tenemos una vez más nuestra tabla de atributos. Y aquí en esta tabla tenemos la clave de municipio y el nombre de municipio. Con esto vamos a filtrar la información. Vamos a seleccionar. Recordemos, tenemos en la parte superior una serie de herramientas. Entre ellas es seleccionar características utilizando una expresión. Con esto abre la calculadora de expresiones, donde le podemos decir que nos busque solamente o nos seleccione solamente la información de Tlapacoya y de Puebla o del municipio que estemos buscando, ¿no? De aquí vamos a buscar en campos y valores. Desplegamos los campos y valores que tenemos y uno de ellos es municipio. Vamos a utilizar por nombre. Debe ser igual a, vamos a ponerle entre apóstrofe, Puebla, cerramos apóstrofe. La siguiente instrucción sería O. En este caso tenemos más operadores. Bueno, tenemos aquí campos y valores, pero en este mismo listado tenemos en la parte inferior una sección que dice operadores y nos da operadores matemáticos y lógicos. Son relaciones como y, que es similar, está en, es, parecido, no, o. Entonces aquí con esta función podríamos volver a copiar y pegarla. Lo que le estamos diciendo es que el municipio
el nombre de municipio que va a seleccionar debe ser igual a Puebla o que sea igual a Tlapacoya. Pareciera que le estamos diciendo que me selecciones uno u otro y que se puede confundir, pero no, esa es la instrucción. Si nosotros quisiéramos utilizar lo lógico que manejamos nosotros es Puebla y Tlapacoya, ahí estaría haciendo un error porque Puebla no tiene una segunda característica que es Tlapacoya. O sea, puede ser que sea de Puebla y que sean misceláneas, ahí sí. Pero en este caso es sobre el mismo campo que nos seleccione que signifique Puebla o incluso también que signifique Tlapacoya. Esa es la diferencia. Entonces, con esta función le vamos a dar seleccionar elementos. Ahí se tardó un poquito, pero ya tenemos en nuestra tabla de atributos seleccionados. Por aquí abajo en la barra de estado nos dice que tenemos 94,395 registros entre Puebla y Tlapacoya. Tenemos esto seleccionado. Incluso también ya lo tenemos aquí seleccionado en la parte gráfica. Vamos a proceder a exportarlo. Clic derecho sobre la capa del DNUE, exportar elementos seleccionados como, igual, una vez más, archivo de ESRI, le damos ruta, en este caso es DNUE, Puebla, Tlapacoya, por ejemplo, para ubicar, guardamos, sistema de coordenadas, el desconocido, que es ITRF 2008, y todo lo demás por default. Le damos OK. Y ahí se va a procesar la exportación. Y ya con esto reducimos el tamaño de los elementos con los que vamos a trabajar y solamente nos vamos a centrar en los del municipio que tenemos identificado, ¿no? Pues ahora sí, aquí ya nada más vemos en esta capa que creamos, solamente tenemos estos puntos de Puebla y los puntos de Tlapacoya que están en la parte de arriba. Tenemos un punto por aquí perdido, pero mañana vemos en Tenango de las Flores, mañana vemos a qué se refiere.